Un cordial saludo a todas las personas que semana a semana nos acompañan en nuestro programa Rayos de Esperanza. Bienvenidos, bienvenidas. El tema que hoy vamos a compartir es Amar como Jesús nos ordenó. Iniciamos con una canción. Esta canción lleva por título Amar es entregarse, olvidándose de sí. Escuchemos. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Bien, esta es una canción muy bonita que lleva muchos años, eh, sobre todo pues el amor cristiano, buscando lo que a otro pueda hacer feliz. El tema de hoy es pues el amor y quizá una palabrita hoy hasta en la literatura interesante, un comentario de uno de los profesores de poesía, decía, diga con otras palabras, sin utilizar la palabra amor, hable del amor sin nombrar al amor. Pues bien, el tema de hoy estamos siguiendo desde un mes atrás, hemos seguido un poquito esta secuencia y hemos presentado una serie, hablar de la ética y la Sagrada Escritura, la ética cristiana, siguiendo la voz de la conciencia, que es como esa voz de Dios que resuena en lo más íntimo de la persona humana, según nos dice Gaudium et Spes, al número 16.
esa voz que nos felicita si hacemos el bien, nos recrimina si hacemos el mal. Un imperativo: evita el mal, haz el bien y ama, amar. Entonces, el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios. El segundo mandamiento: al prójimo como a ti mismo. En esos dos se resumen la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Y Jesús en el Nuevo Testamento, la única vez que dice les ordeno, allí en la última cena, después de haber lavado los pies a sus discípulos, allí les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Así que hemos puesto como título de nuestra reflexión de hoy: amar como Jesús nos ordenó. Yo quisiera empezar nuestra reflexión con el himno famoso de la primera carta a los Corintios, al capítulo 13. Este himno del apóstol Pablo está en la primera carta, capítulo 13, del 1 al 13. Interesante el comentario que nos trae en la Biblia de nuestro pueblo, Alonso Schockel. Recordemos que las escrituras son traducción de los originales hebreo, el Antiguo Testamento, el Nuevo, sobre todo el griego. Y el griego como que tiene más términos, más palabras para expresar estas emociones, sentimientos, actitudes del ser humano. Así el comentario interesante que hace distinción, que en el griego hay tres palabritas: eros, filía y ágape. Lo que en el cuerpo realiza y anima la funcionalidad orgánica en la iglesia lo realiza el supercarisma que es el amor. Al llegar aquí, la retórica de San Pablo, la retórica de Pablo se vuelve lírica para cantar al amor. Puede compararse con la enseñanza del Sermón de la Cena, especialmente Juan 15, 12, 17, que hoy también vamos a leer y comentar. La primera carta del apóstol San Juan, la primera de Juan 4:16, 4:8 y también el versículo 16, Dios es amor. A los términos griegos corrientes de eros o filía, ha preferido Pablo uno menos frecuente: ágape, pues canta al amor que el Espíritu de Dios, de Cristo, infunde en el cristiano, la mujer cristiana. Romanos 5:5. El Espíritu de Dios, hemos recibido el amor de Dios a través del Espíritu que se nos ha dado. Romanos 5:5. Aunque en alguna de sus manifestaciones coincida con las de otros amores humanos, el origen y finalidad del ágape trasciende y supera a todos. El término griego ágape se ha venido traduciendo por caridad. Pero esta palabra hoy día está desprestigiada, ha perdido en nuestras lenguas actuales toda la fuerza que tenía en la experiencia, en la vida de Pablo de Tarso, 2000 años atrás. Hoy caridad o hacer caridad para mucha gente significa dar una limosna o ayudar esporádicamente, dar una ayuda esporádica al necesitado, sin que necesariamente comprometa a la persona en lo más profundo de su ser. En cambio, para el apóstol Pablo, por el contrario, la caridad lo es todo, y sin caridad toda la vida cristiana se reduce a hipocresía. Vamos a ver. Allí que este es uno de los himnos más bonitos. Entonces póngalo caridad, póngale ágape, que traducimos por amor, pero que no es tanto la emoción, el sentimiento, no es el amor de pareja, de novios, de enamorados, no, es el amor cristiano, el amor de donación, un amor, como podríamos decir, gratuito, una actitud de donación sin esperar nada a cambio del otro, de ayuda, como nos decía la canción: amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, de los versículos 1 al 13. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso.
Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso ni busca aparentar, no es orgulloso ni actúa con bajeza, no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de las injusticias y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca terminará. Las profecías serán eliminadas, el don de lenguas terminará, el conocimiento será eliminado porque nuestra ciencia es imperfecta. Nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto será eliminado. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, abandoné las cosas de niño. Ahora vemos como en un mal espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco a medias. Después conoceré tan bien como Dios me conoce a mí. Ahora nos quedan tres cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más grande de todas es el amor. El ágape. La caridad cristiana. Está dentro del discurso, este capítulo está dentro de los carismas. Pues San Pablo, el capítulo 12, ha enunciado que son los carismas. Los carismas son una manifestación del Espíritu en beneficio de los demás, es decir, actitudes, capacidades para servir a los demás. Y allí pues él elenca algunos que son espectaculares y otros menos espectaculares, que esos dones espirituales son para el servicio de los demás. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del espíritu para el bien común. Esto es importante. Esta es la definición de carisma. Una manifestación del espíritu para el bien común. Uno por el espíritu tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo espíritu, el de enseñar cosas profundas. Otro, el de la fe. Otro, don de sanación. Otro, realizar milagros. Don de profecía. Don distinguir entre los espíritus falsos y el verdadero espíritu. Hablar en lenguas. El don de interpretarlas. Todo lo realiza el mismo y único espíritu. Y finaliza el capítulo 12 indicando: ustedes por su parte aspiren a los dones más valiosos. Y ahora les indicaré un camino mejor. Y parte con el capítulo 13 hablando de este super don, super carisma, el ágape, la caridad cristiana, el amor cristiano. Insisto, este es nuestro idioma, el español. Entonces, eros, filía, ágape se traduce con el mismo término amor, pero en el griego tiene cada uno su distinta acepción. Entonces, el eros, el amor de pareja, de novios, de enamorados, de amantes, de esposos. Filía, el amor filial al interno de la familia, los hijos a los padres, los familiares, la filía. Y ágape, este amor de servicio a los demás, de ayuda al necesitado, la caridad cristiana. Y este es el mandamiento de Jesús. He escuchado algunas reflexiones, una de ellas en el que realiza el Centro Bíblico El Verbo Divino en la ciudad de Quito, ahí con el padre Fidel Oñoro, grande teólogo, maestro, profesor ya en la Universidad Bolivariana, en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, Colombia. Ha dado pues algunas reflexiones. Entonces ha insistido en esta diferencia del amor cristiano, que es el ágape. Teniendo eso en claro, entonces las palabras de Jesús tienen otra tonalidad cuando dice: ama a tus enemigos. ¿Cómo puedo amar al enemigo? No siento ningún afecto, ninguna estima
por el enemigo. Eso no es necesario sentir ni afecto, ni estima, ni aprecio, pero sí tener esta actitud interior de servicio. Si aquel que te ha hecho el daño te necesita, es necesario que tener esta disposición a ayudar. Y qué mejor entonces amar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Valdría también poner como la identidad que hace San Juan, que quien ama a Dios a quien no ve, ame al prójimo a quien sí ve. Entonces, asimismo, amar al prójimo con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Ágape, esta caridad cristiana. Entonces, sí, vamos a entender la parábola, no más que parábola, este relato evangélico del buen samaritano. ¿Dónde lo encontramos del buen samaritano? El Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Y que propio Jesús narra esta parábola para dar respuesta a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y lo presenta de una manera activa, a través de un relato, a través de una historia. Recordemos que los evangelios, en palabras de este grande teólogo del Oñoro, es una historia que cambia la historia de Jesús, la historia que cambia la historia de la humanidad, y que los evangelios, la palabra, las escrituras están escritas para cambiar tu historia. Así que a nuestros queridos oyentes, a quienes nos acompañan semana a semana en Rayos de Esperanza, ojalá estas historias cambien tu historia, cambien tu vida, te ayuden a mejorar, a ser mejor, a servir mejor, a ayudar, y con alegría, con entusiasmo, con gozo, a donarse, porque eso es lo que produce alegría, entusiasmo y optimismo. Veamos entonces la parábola del buen samaritano. En esto, un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba, a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido correctamente, obra así y vivirás. Haz eso y vivirás, obra así y vivirás. Y él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo al que yo debo amar con ágape, con caridad cristiana? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas, se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. Aquí viene la pregunta. Jesús repregunta a este maestro, doctor de la ley: ¿quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Interesante que la pregunta reformula. ¿Quién de los 3 fue prójimo del hombre asaltado? No es el hombre asaltado mi prójimo, sino el que ayuda, el que colabora. A ver, ¿quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y nuevamente Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Anteriormente le había dicho: has respondido bien, obra así y vivirás. Haz eso y vivirás. Y ahora le repite: haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Pues bien, es una manera muy práctica de ejercer la caridad cristiana, el ágape. Entonces, ¿quién de los 3
que bajaban, de estos 3 hombres que bajaban por el mismo camino de Jerusalén a Jericó, se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los asaltantes. Interesante que ni siquiera dijo el samaritano, simplemente el que obró con misericordia. Entonces, otra palabra que podría reemplazar al amor cristiano, al mandamiento de Jesús: ámense los unos a los otros, esto yo les ordeno, ámense como yo les he amado, amen con misericordia, obren con misericordia, obren con misericordia. No es el otro que es mi prójimo, soy yo quien me hago próximo al otro en el momento que actúo y obro con misericordia. Ahí están las obras de misericordia de la tradición cristiana, que las encontramos en Mateo 25, en el juicio final. Mateo 25, 40 es el resumen. Lo que hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Pero vamos a dar lectura allí a este Mateo 25, el juicio final. Y allí, pues, después de la parábola de los talentos, allí viene el juicio de las naciones. Mateo 25, 31 y siguientes. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Era migrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y vinieron a ver. Los justos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? Emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte. Mateo 25, 40. El rey les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Las obras, obrar con misericordia. Estas son las obras de misericordia corporales y también las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, corregir al que está equivocado, perdonar las ofensas. Entonces, esta es la manera en que podemos obrar, cumplir el mandamiento de Jesús, que nos dice: ámense los unos a los otros. Yo les ordeno que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Obrando con misericordia, como el buen samaritano, respecto al hombre que cayó en manos de los asaltantes, los salteadores, los asaltantes. Pero también obrando como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, del capítulo 13. Obrando acorde al mandamiento de Jesús y al Antiguo Testamento. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. Hacemos la pausa y compartimos una canción. Esta vez la canción lleva por título: El amor del Señor es maravilloso. Vamos a cantar aquí. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Una vez más. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios
es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Vamos a cantar juntos. Vamos a cantar. Fuerte. Aquí. ¿Listos? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Una vez más. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor del Señor es maravilloso y Él nos pide de compartir ese amor con el prójimo. Es el amor a Dios, dejarse amar por Dios, amar a Dios amando al prójimo. Vamos a continuar con nuestra reflexión. Hemos dicho varias cosas en la primera parte, en la primera mitad del programa. Rayos de Esperanza. Nos encontramos con este programa Rayos de Esperanza, con el tema Amar como Jesús nos ordenó. Y hemos compartido algunas reflexiones. Hemos iniciado con el himno maravilloso de San Pablo, la primera carta a los Corintios, que es el super carisma, el carisma más grande, amar, el camino mejor, amar. Pero es el amor ágape, de la traducción del griego ágape, caridad cristiana. No es el eros, no es la filia, es el ágape, un amor oblativo de donación gratuito a los demás. Como decía la canción, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Allí en 1 Corintios decía que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo supera, todo lo perdona. El amor es paciente, servicial, no se engríe, no es engreído, es humilde, es colaborador. Y allí hemos buscado y hemos compartido también la parábola del buen samaritano, Jesús que responde al maestro de la ley, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y le cuenta esta parábola que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores que lo dejaron medio muerto. Y pasaron por allí, pasaron 3 hombres. 2 pasaron de largo y el tercero le ayudó. De ahí preguntó la pregunta de Jesús. ¿Quién de los 3 se hizo prójimo del hombre asaltado? ¿Quién de los 3 se hizo prójimo del hombre que está en necesidad, que está maltrecho, abatido, que no puede valerse por sí mismo? El que obró con misericordia, el que obró con misericordia. Y allí enganchamos con el juicio final, con Mateo 25, allí que al final el juicio de las naciones. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Pero ¿cuándo te vimos con hambre o sediento y te dimos de comer y beber? Lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25, 40. Entonces la identidad.
esta identidad de que Dios habita en el ser humano. Dios está presente en el ser humano. De allí que amando al ser humano, amamos a Dios. Sirviendo al ser humano, servimos a Dios. Obrando con misericordia con el ser humano, estamos amando con este amor de caridad, con este amor oblativo, con este ágape del griego, en el cual las escrituras está escrito en la orden de Jesús. Hoy queremos compartir pues la parte de Jesús allí. Jesús con sus dichos y obras. Al leer el comentario de 1 Corintios, veíamos allí que nos hablaba de que este discurso está semejante al de San Juan, al evangelista San Juan, que nos narra los discursos del adiós. En la última cena, Jesús tuvo algunas actitudes con sus discípulos en la última cena, donde instituyó la Eucaristía. Allí pues lavó los pies a los discípulos y dio algunos discursos. Y allí es cuando dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos, y lo mismo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Vamos a empezar esta lectura por el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Capítulo 13, viendo la acción. El Evangelio de Juan se caracteriza por esto, que hay dichos y palabras y acciones. Recordemos que las escrituras son la memoria de los dichos, de las palabras y las acciones de Jesús. San Juan capítulo 13. Lava los pies a los discípulos. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es importante esto, los amó hasta el extremo. Y aquí viene el detalle. Entonces, el detalle, ¿de qué manera los amó hasta el extremo? No lo dice con estas palabras, pero vienen las acciones. El comentario del apóstol es interesante. Los amó hasta el extremo. ¿Qué nos dice el comentario de la Biblia? Nos dice: la segunda parte del Evangelio se centra en la hora de Jesús, que discurre a lo largo de la última cena, con el discurso de despedida, el proceso de la pasión y la resurrección de Jesús. Mientras que el Jesús de la cena a veces aparece glorioso, el Jesús resucitado se presenta con sus llagas y su humanidad en camino hacia el Padre. El diálogo de Jesús con los discípulos progresa por medio de preguntas y malos entendidos. El libro de la hora de Jesús es introducido con una doble mención de su conocimiento. Sabe que ha llegado su hora, que el Padre lo ha puesto todo en sus manos y que vuelve a Dios. Y allí en estos discursos del adiós está este acto, este gesto, este servir gratuitamente, un gesto simbólico muy grande. El lavatorio de los pies que se repite cada año en los sacerdotes, los ministros, en la liturgia católica. Entonces allí hay uno de los gestos en la celebración del Jueves Santo, recordando la última cena. Allí el gesto del lavatorio de los pies. Sabiendo que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se lo ató a la cintura. Después echa agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Gesto concreto de servicio. Llegó a Simón Pedro, el cual le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús respondió: lo que yo hago no lo entiendes ahora, más tarde lo entenderás. Replica Pedro: no me lavará los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. A estos malos entendidos. Le dice Simón Pedro: Señor, si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo. Entonces cambia la actitud de Pedro. Señor, si es así, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Se va al otro extremo. Le responde Jesús:
que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Conocía al que lo iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, pero si yo que soy maestro y señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el sirviente no es más que su señor, ni el enviado más que el que lo envía. Serán felices si sabiendo estas cosas las cumplen. Las acciones, los hechos. Entonces, sabiendo que ha llegado su hora, la hora de Jesús, la hora dramática y la hora crucial de nuestra redención por su sacrificio generoso en la cruz. Y siguiendo con el Evangelio de Juan, dichos y hechos. Entonces, los estudiosos de la Biblia nos hacen caer en cuenta que en el Evangelio de San Juan no hay el relato de la institución de la Eucaristía, pero en el lugar en que está puesto en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, la institución de la Eucaristía, en el Evangelio de Juan está el lavatorio de los pies. Entonces, vemos una identidad, el servir. El servicio que hace Jesús a la humanidad es entregarse al sacrificio de la cruz. El grande servicio, el diácono del Padre, el enviado del Padre. Así que ahí está. Si yo, que soy el Señor y Maestro, para que ustedes hagan lo mismo, los unos a los otros, que se laven los pies a los unos a los otros. Una frase que es idéntica: ámense como yo los he amado. Yo les he lavado a ustedes los pies, laven también los pies los unos a los otros. Y el mandamiento del amor está, el mandamiento del ágape cristiano, está en Juan 15, capítulo 15, de los versículos prácticamente del 1 hasta el 17. Asimismo, los estudiosos nos hacen caer en cuenta que es la única vez que Jesús dice: les ordeno, les ordeno. Una orden, un imperativo, el ágape, la caridad cristiana. En cambio, la reflexión literaria se atribuye a Jorge Luis Borges, y así como el verbo amar no acepta el imperativo. Igual es la lectura, leer. No acepta el imperativo, leer. Lee, no. Se da un contagio, se da de manera espontánea, se da por amor a los libros, la lectura. Asimismo, el amar se ama a la persona gratuitamente, no por un imperativo, por una orden. Entonces, este es el amor del eros y de filía, es espontáneo, no acepta un imperativo. Pero en cambio el amor cristiano es un imperativo, una orden de Jesús, que es el ágape, un amor oblativo, de donación gratuita, de obrar con misericordia ante las necesidades del prójimo, hacerse prójimo de la persona necesitada. Jesús lava los pies a sus discípulos, un gesto concreto. Lávense, la orden, lávense los unos a los otros. Hagan, si yo, el Señor y Maestro, lo he hecho es para darles ejemplo, para que ustedes también lo hagan. Y ahora da la orden de amarse unos a otros como yo los he amado. Entonces leamos Juan 15. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. Los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Está en relación con el diálogo con Pedro, el momento del lavatorio de los pies. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, quien permanece en mí y yo en él,
dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Los amó hasta el extremo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, un imperativo, una orden, que se amen unos a otros como yo los he amado. Juan 15:12. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. A ustedes los llamo amigos. El sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto. Y el fruto que permanezca. Así, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando. Esto es lo que les ordeno. Que se amen unos a otros. Como yo los he amado. Un imperativo, una orden. El ágape cristiano. Allí tenemos entonces una pista a lo largo de nuestra reflexión de hoy. Hemos ido reflexionando, ¿no? Paulatinamente este himno de la caridad de San Pablo, que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, que se concretiza en un gesto de amor al prójimo, obrar con misericordia, como el buen samaritano ante este hombre que cayó en manos de los salteadores, en manos de los asaltantes que lo dejaron medio muerto. Y este hombre lo cuidó, lo curó y pagó al posadero y se preocupó por él en primera persona. Él lo hizo. Y luego hemos visto también en el juicio final las obras de misericordia. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Estaba enfermo, me visitaron, me curaron. Estaba en la cárcel, me visitaron. Estaba sin ropa, me vistieron. Y así las obras de misericordia. Obrar con misericordia. Compadecerse, tener compasión. Esta es la cualidad, las entrañas de misericordia. Conmoverse. Ser solidarios. Hacer propio el sufrimiento ajeno. Es tener compasión, compadecerse y por lo tanto, ante este sentimiento de compasión, ayudar a quien está necesitado. Y es Jesús que en su hora, sabiendo que llegaba su hora de pasar de este mundo y de regresar al Padre, los amó hasta el extremo. Allí lava los pies a los discípulos y luego les dice, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre. Interesante. En la teología católica, entonces, el amor de Dios está en el Espíritu Santo. La Trinidad, estas tres personas que conforman el un solo Dios, el Dios único, un solo Dios, de allí que monoteísta, una fe monoteísta, un solo Dios, pero en tres personas, este es el misterio, tres personas distintas, pero un solo Dios, una sola naturaleza divina, tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu. El Padre, el creador de todas las cosas, el Espíritu, el Redentor y el Padre, creador de todas las cosas, el Hijo, el Redentor, Él redime a la humanidad con su muerte y resurrección, y el Espíritu, el santificador. Entonces, dentro de la teología católica, se trata de dar una explicación de cómo es Dios, estas tres personas. Interesante esta reflexión de que el Padre ama tanto al Hijo y el Hijo corresponde al amor del Padre con un amor tan grande que es otra persona y que se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, nos dirá San Pablo en Romanos 5:5.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Entonces, el amor de Dios es el Espíritu Santo. Así que la canción final será un popurrí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fuente de alegría, es quien obra en el cristiano la salvación. Es quien obra, el obrar del Espíritu en la persona, con alegría, con entusiasmo para servir, ayudar, colaborar, sentir compasión, conmoverse, compadecerse y servir con acciones al prójimo, hacerse prójimo a los demás, movidos por el Espíritu. Los que son movidos por el Espíritu, dirán Romanos 8. Hemos ya reflexionado en alguna otro de nuestros encuentros de Rayos de Esperanza. Los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Así que movidos por el Espíritu, que el Espíritu trabaje la tercera persona de la Trinidad. Pero donde está uno están los dos, porque Dios es Trinidad. Entonces el Padre, el Hijo. Y aquí en este discurso de Juan 15, permanezcan en mi amor como yo permanezco en el amor del Padre. Permanezcan en el Espíritu, en mi Espíritu, que es el Espíritu del Padre, el Padre y el Hijo. Y en este mismo discurso del adiós es que Jesús les hablará del Espíritu. Recibirán el Espíritu y Él les guiará la verdad completa. Así que, movidos por el Espíritu, que el Espíritu, movidos por el Espíritu, ese Espíritu que movió a Jesús. En varios pasajes del Evangelio, movido por el Espíritu. Interesante también la ubicación de los textos. En Lucas 10 hemos leído del buen samaritano, pero si leemos un poquito antes, justo el parágrafo anterior, el pasaje anterior al buen samaritano, está el Padre, el Hijo, el Espíritu, que mueve al Espíritu. En aquella ocasión, con el júbilo del Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Volviéndose aparte a los discípulos, dijo: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escuchan. Muy interesante esto, movido por el Espíritu. Aquella ocasión, con el júbilo del Espíritu, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Padre, el Hijo, el Espíritu. El amor genera alegría, entusiasmo, decisión, valentía. Así que el amor cristiano, el amor de Jesús, es ese. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ya no los llamo siervos, ustedes los llamo amigos. Y así es como llegamos a al final de nuestro programa. Entonces, que el Espíritu de Dios sea derramado en nuestros corazones y que nos inunde del amor del Padre y del Hijo. Que el Espíritu que es del amor nos contagie y que obre en nosotros y que reaccionemos ante las necesidades de los demás y seamos prójimos como el buen samaritano y seamos como Jesús, que lavamos los pies a los demás y que seamos pues discípulos misioneros, que seamos buenos cristianos para amar a Dios, amar al Padre, amar al Hijo, amar al Espíritu, amando al prójimo con este ágape, con esta donación gratuita, con este amor oblativo de servicio a los demás. Les esperamos la próxima semana en nuestro programa Rayos de Esperanza. Nos despedimos con la canción Popurrí al Espíritu Santo, ya que hace pocos días del domingo hemos celebrado Pentecostés. Una fuerza nueva, estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre.
el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos buscando una fuerza nueva, estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Manda el fuego, Señor, manda el fuego de tu Espíritu. Manda el fuego, Señor, manda el fuego y quema mi corazón. Manda el fuego, Señor, manda el fuego de tu Espíritu. Manda el fuego, Señor, manda el fuego y quema mi corazón. Hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón.